Saludos amigos, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio, este conversatorio que iniciamos cada día con la intención de que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos, siempre con la protección, con la guía de Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Estamos siempre aquí en el canal 19 de Cinevisión, por una red de cables en todo el país y para el exterior en Dominica Network. Estamos en las plataformas digitales de YouTube, Facebook Live, en vivo, cinevision.do, también de manera simultánea, y esperamos que ustedes pues participen con nosotros en este importante programa que seguro les va a gustar. Hoy, como todos los lunes, tenemos al doctor Alfredo Polanco, que nos va a traer un tema de mucho interés para nuestra salud. También tenemos un tema interesante, de palpitante interés, que está en la palestra en el segundo tema, que quiero que usted participe de eso, porque es un tema que ya nos está llenando mucho de preocupación. Debo darles la información de que hoy estamos a 21 de agosto. 21 de agosto es un día importante, es el día dedicado a las víctimas, a los afectados del terrorismo. El terrorismo es una acción violenta, sumamente violenta. Hay terrorismo de todas maneras, pero es violencia, porque es el terrorismo que chantajea, es el terrorismo psicológico, el terrorismo bélico, el terrorismo, todos generalmente está vinculado a la política en esa parte. Entonces hay mucha gente que ha perdido sus familiares, hay muchas víctimas, porque ha habido actos de terrorismo de efectos masivos que ha dejado conmovida a toda la humanidad, en muchos casos, el caso de Boston, el caso del 911, del 9/11 allá en los Estados Unidos y otros. Entonces el día de hoy es para llamar la atención de que tratemos lo menos posible de ver desarrollar estos eventos, que esto se hace con muchos eventos, educación, reflexión, humanización de la vida, etcétera, etcétera. Esas tensiones políticas que a diario se ven, pues son actos que deben ser reducidos para que la humanidad viva pues mejor y pueda trabajar en armonía por el crecimiento de todos. Cuando todos trabajamos en el mismo objetivo, pues todos ganamos. No somos perfectos, pero podemos llegar. Así que hoy, 21 de agosto, es el día del terrorismo para todos nosotros. Quiero llamarle la atención a eso, llamarle a la reflexión de eso. Y quiero también felicitar a aquellos que han tenido la iniciativa de socorrer, de ir en auxilio material de las víctimas de la explosión de San Cristóbal, en lo que se investiga el caso. Tengo informaciones de que, bueno, el Congreso dedicó cerca de 20 millones de pesos para el auxilio. Cada diputado asignó 10,000 pesos como donación para los familiares, y eso sumado pues superan los 20 millones. El domingo se celebró un telemaratón que recaudó también alrededor de 20 millones de pesos más,
Y la información es que a cada afectado le va a comenzar a llegar desde mañana o pasado la suma de 50.000 pesos a cada familia que ha perdido una víctima en ese evento. Esto es un gran inicio, un gran evento. El Estado se compromete a mantener la atención psicológica y por ahí creo que vamos bien. Ya la tragedia está, el dolor está, solo que hay que aminorarlo, que hay que irlo menguando, que hay que irlo apaciguando para que no sea de mayor efecto en esa parte. Quiero irme a una pausa porque recuerden que este turno próximo es del doctor Alfredo Polanco, que trae un tema interesante en el día de hoy. Así que vamos a una pausa y venimos con el doctor Alfredo Polanco. Bien, regresamos con ustedes en esta parte, la más importante de este momento, que es la de la orientación en salud, que cada lunes nos nos invita a escuchar el doctor Alfredo Polanco, nefrólogo, internista y un médico cercano a nosotros, llano, con una preocupación de la medicina cercana al pueblo. Buenos días, doctor. Feliz inicio de semana. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Licho? ¿Cómo estamos nuestro público? Que como cada lunes están ávidos de conocimientos de salud, medicina actualizada. En el día de hoy vamos a tratar un tema bastante relevante, aunque se toca en muy pocas ocasiones. Vamos a hablar del mosquito. El mosquito, Cada día doctor. claro, sí, cada día 20 de agosto se conmemora el Día Internacional del Mosquito. O sea, quien descubrió que el mosquito transmitía el dengue, transmitía la malaria, fue un científico británico en el año de 1897, un día 20 de agosto. Por eso la Organización Mundial de la Salud ese día lo conmemora como el Día Internacional del Mosquito, el día 20 de agosto. ¿Y qué es lo que pasa con el mosquito? El mosquito es un insecto que más muertes provoca al año. O sea, dentro de todos los insectos, todos los animales, el mosquito, ya que alrededor de 1 millón de personas muere cada año producto de las infecciones que transmiten los mosquitos, ya que el mosquito es un vector que puede transmitir muchas enfermedades, puede transmitir el dengue, la malaria, el zika, la chikungunya, la fiebre del Nilo, etcétera. Entonces, debemos de prestarle bastante atención. Y el día 26 de agosto también se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Dengue. O sea, por eso digo, vamos a hablar de mosquitos. Entonces, el dengue es una infección, es un proceso infeccioso que se transmite por un mosquito. El mosquito es el Aedes aegypti, un mosquito que nosotros lo tenemos en todo lo que es América, en África, en prácticamente todas las partes del mundo. O sea, hay aproximadamente 400 millones de infecciones por dengue todo el año, o sea, a nivel mundial. O sea que las infecciones por dengue son bastante comunes y frecuentes. Ahora, ¿qué ocurre? El 80% de los pacientes que son infectados por el dengue cursan con un dengue prácticamente asintomático, es decir, el paciente no presenta ninguna sintomatología, ni siquiera va al médico. Entonces, por eso usted va a ver que cada semana epidemiológica, salud reporta. Se está yendo la comunicación, Manuel. Bueno, se nos está yendo la comunicación con el doctor. Está hablando del mosquito y a propósito de que el 26, pues el día del dengue, pero que además él ha señalado que
el mosquito produce más de 1 millón de muertos, porque es el vector por el cual se transmiten muchísimas enfermedades que provocan la muerte. Entonces es importante prestarle atención a la existencia del mosquito en esta parte. Sobre todo nosotros aquí en el país entraremos esta semana en una etapa que espero que sea breve, de lluvias que, según la doctora Gloria Ceballos, la ingeniera Gloria Ceballos, será una prolongación, una lluvia prolongada, aunque no tan intensa, pero va a caer mucha lluvia, según ella, en esa parte. Así es que es bueno prestarle atención. Vamos a ver si Manuel puede recuperar la comunicación con el doctor Alfredo Polanco, que nos está dando esta orientación de la necesidad de protegernos preventivamente del mosquito, evitando su acumulación, su creación, evitando los lugares de nacimientos. Ustedes saben que el mosquito anófele es el que el que transmite muchísimas enfermedades, repito, entre ellas la más peligrosa, el dengue. Antes se hablaba del paludismo, se hablaba del mismo dengue y de otros síntomas, otras enfermedades que nos podía dar con eso. ¿Está ya el doctor Manuel? Claro, aquí estamos. Ok, vamos a ver si le escuchamos, doctor. Sí, continuando. El dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Sin embargo, el paludismo es transmitido por el mosquito Anopheles. O sea, tanto el dengue como chikungunya y zika son transmitidos por el Aedes aegypti, o sea, que son diferentes tipos de mosquitos. Como había dicho anteriormente, antes de la interrupción, el dengue en la mayoría de los casos, es decir, en el 80% de los casos, cursa de manera prácticamente asintomática, es decir, no presenta sintomatología o la presenta muy escasamente. Ahora bien, cuando él presenta manifestaciones clínicas, puede ser un dengue con signos de alarma o un dengue sin signos de alarma o un dengue ya complicado. Es decir, simplemente el paciente puede cursar con fiebre, malestar general, falta de apetito, etc. Cuando le hacemos los análisis, ¿qué vamos a encontrar? Que ese paciente tiene una disminución de los glóbulos blancos y una disminución de las plaquetas. Generalmente, ese paciente que normalmente nosotros tenemos más de 150,000 plaquetas por milímetros cúbicos, un paciente con dengue puede tener por debajo de 100,000 las plaquetas. Entonces ya nosotros decimos, a este paciente es importante nosotros ingresarlo. ¿Por qué? Porque es un paciente que puede presentar lo que se llama el dengue con signos de alarmas. Y ahí sí viene la preocupación, porque ese paciente puede tener náuseas, vómitos, malestar general, anorexia, fiebre muy alta, y es bastante importante, y puede tener incluso ese paciente alteraciones de las transaminasas, de las pruebas de hígado, la TGO, la TGP, puede tener aumento de las bilirrubinas, puede tener edema, es decir, hinchazón. Entonces ya ese paciente tiene un dengue con signos de alarma. Entonces un paciente que obligatoriamente nosotros tenemos que ingresar para observación. Muchas veces, y es importante que el paciente lo sepa, ingresamos al paciente, el paciente dice, doctor, póngame un tratamiento para que me suban las plaquetas. Debo de decirle a los pacientes que no existe ningún tratamiento para que le suban las plaquetas. Sin embargo, ¿por qué ingresamos al paciente?
porque es un paciente que nosotros, como es un paciente que presenta fiebre alta, falta de apetito, náusea, puede presentar vómitos, el paciente puede presentar una importante deshidratación y entonces el paciente complicarse, sobre todo pacientes menores de 5 años, mayores de 65 años, pacientes que tengan comorbilidades, como por ejemplo pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes VIH positivo, pacientes que tengan cualquier otra comorbilidad, es importante nosotros ingresarlo. ¿Por qué? Porque de esta manera le damos un seguimiento estricto a la evolución de su enfermedad, ya que, por ejemplo, si ese paciente presenta lo que se llama dengue con signos de alarma, es un paciente que tiene todas las posibilidades de presentar un sangrado, que puede ser sangrado gastrointestinal alto o bajo, puede presentar hematuria, es decir, sangre en la orina. ¿Por qué? Por la disminución de las plaquetas. Este paciente tiene que tener bastante cuidado. ¿Por qué? Porque inclusive el cepillado dental puede acarrearle, puede conllevarle a que ese paciente presente un sangrado masivo por las encías. Entonces, ingresamos al paciente, lo mantendremos bastante hidratado, le daremos medicamentos para la fiebre, básicamente el paracetamol o acetaminofén, pero con bastante cuidado. ¿Por qué? Porque cuando este paciente presenta el dengue con signos de alarma, puede tener afectación del hígado. Entonces tenemos que tener bastante cuidado con los medicamentos que le damos, con la dosis de acetaminofén. El paciente, cuando le hacemos una sonografía, podemos encontrar que hay líquido libre en la cavidad abdominal y entonces ya tenemos un dengue con signos de alarma. ¿Por qué? Porque ha habido paso de líquido a un tercer espacio. Ya este paciente es un paciente que podría complicarse. El paciente tiene hinchazón de los miembros inferiores, etcétera. Entonces, un paciente que nosotros tenemos que tener bajo una vigilancia estricta, hacerle incluso hemograma cada 12 horas. ¿Para qué? Para ver la evolución de las plaquetas. Por ejemplo, ya cuando un paciente tiene las plaquetas que están por debajo de 50.000 por milímetros cúbicos, es un paciente que podría complicarse. Por ejemplo, la semana pasada a mí me correspondió, me tocó un paciente que estaba loco, pero yo me siento bien, doctor. ¿Por qué? Porque el dengue pasa cuando generalmente después del quinto, sexto y ya en el séptimo día, ya el paciente tiene una mejoría clínica y va a presentar posteriormente una mejoría de los análisis, pero tenía 30.000 plaquetas. A pesar de que ya el proceso febril ha pasado, tenía las plaquetas por debajo, alrededor de 30.000. Entonces, un paciente que no puede irse para su casa. ¿Por qué? Porque ese paciente podría presentar un sangrado. Importante decirle a nuestra población que las plaquetas, esa parte de la sangre que se llama plaquetas, son las encargadas de evitar que un paciente sangre, son las encargadas de provocar el taponamiento para evitar que un paciente sangre. O sea, que cuando las plaquetas están por debajo de los límites permitidos, es decir, si usted toma en cuenta que los niveles de plaquetas son por encima de 150.000 y usted lo que tiene son 30.000 plaquetas, usted, cualquier golpecito, cualquier trauma, cualquier pullón que se le dé, es un paciente que va a tener un sangrado. Si el paciente tiene plaquetas por debajo de 20.000, ya es un paciente que puede presentar un sangrado espontáneo sin que nada lo provoque. O sea, por eso es que nosotros mantenemos a ese paciente con una vigilancia estricta. Y Doctor, los pero ustedes familiares son, de los pacientes pues, doctor, desesperan, dicen, doctor, pero póngamele algo para que las plaquetas le suban. No, no hay ningún medicamento que le pueda subir, en este caso las plaquetas, sino que dejamos que evolucione el proceso, ya que es una enfermedad, una infección viral
es autolimitada, generalmente ya el séptimo día del proceso, ya el paciente generalmente ya se recupera sin ningún Doctor, tipo de problema. doctor, Sí, usted va por ahí, pero yo he oído a mucha gente que comiendo ajíes, comiendo muchos vegetales y cosas, eso se les resuelve. Parece que usted no está inscrito en esa corriente del insumo de esos vegetales para aumentar la plaqueta. bueno, es importante O sea, que la toda la población alimentación. sepa Lo que quiero decirle, doctor, es la lo que, alimentación. sí, una alimentación saludable es beneficiosa. O sea, cuando usted está convaleciente de cualquier enfermedad, pues se recomienda una alimentación saludable, o sea, aumento del consumo de frutas y vegetales, pues nuestro organismo, de manera natural, va a estimular la inmunidad, o sea, nuestro sistema inmunológico se va a estimular y ¿por qué no? O sea, yo entiendo que sí, que todo lo que sea saludable, una dieta saludable, va a ir en mejoría de ese paciente. O sea que es bastante importante tomar esto en cuenta. Bien, con respecto a el dengue, muchas personas preguntan, doctor, ¿pero el dengue deja o no inmunidad? Bien, los pacientes que le dan dengue, por ejemplo, adquieren una inmunidad por lo menos durante 6 meses a un año. Es decir, yo tuve un dengue ahora y ya yo voy a estar protegido por 6 meses a un año. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo dentro de un año, 2 años, de haber tenido dengue y que tuve un dengue sin signos de alarma, sin ningún tipo de problema, y luego me pica de nuevo el mosquito y adquiero de nuevo el dengue y que adquirí otro serotipo de dengue, porque son 4 serotipos diferentes de dengue que hay, entonces ahí tengo mucho más posibilidad de tener un dengue complicado. O sea que no porque el año pasado yo tuve dengue, este año no puedo tener dengue. Claro que lo puede tener y puede tener el dengue con signos de alarma. O sea que es bastante importante que la población sepa esto. O sea que yo puedo tener dengue hoy, puedo tener dentro de un año, puedo tener dentro de 3 años, porque el dengue no te va a dejar inmunidad permanente. Por eso es que ustedes ven dicho cómo los ministerios de salud pública de todos los países del mundo, con el objetivo de disminuir la posibilidad de dengue, malaria, chikungunya, zika, etcétera, lo que se aplican es las medidas preventivas de la corrección, evitar el mosquito, que es el ente, el vector, es el transmisor de todas estas enfermedades. Por eso es que se dice, vamos a eliminar los criaderos de mosquitos. Y ahora mismo está muy bien este programa. ¿Por qué? Porque para mañana se prevé que venga un disturbio tropical. Entonces, ¿qué va a traer como consecuencia esto? Muchas lluvias, Y mucha acumulación de acumulación agua. de lluvia, exactamente, agua en muchos envases que, por ejemplo, ya al final de la semana vamos a tener que muchos mosquitos. ¿Por qué? Porque si usted no elimina cuando pasó la lluvia todos los criaderos de mosquitos, posterior a un disturbio de esto que viene tropical, vamos a tener una mayor cantidad de mosquitos. Por tanto, aumenta del dengue, de la malaria, de la chikungunya, del Zika, porque todo eso lo tenemos en República Dominicana. Por eso lo más Doctor, importante en este caso es la prevención. es bueno aclararle o decirle, informarle a las personas, a los que nos escuchan también, que los criaderos son a veces hasta nosotros guardando agua, de que por la escasez, en una lata, en una cubeta, hasta en una cisterna. Eso también, si no se higieniza, puede ser un criadero que nosotros estamos fomentando en nuestro hogar. También muchísimos cántaros, muchísimos recipientes viejos que en algún momento puede acumular una pequeña cantidad de agua. Eso es un criadero de mosquitos que nos puede hacer daño. Es Claro, decir, la higiene ambiental y la higiene hogareña, en términos del líquido del agua, puede ser medida que nosotros contribuyamos eficazmente
a la proliferación del mosquito. Sí, por eso es importante revisar todo lo que son los floreros. O sea, generalmente tenemos flora y cosas, le echamos agua y muchas veces esos envases, 3, 4, 5 días, usted va a ver una gran cantidad de gusarapos, esos gusanitos. Ese es el futuro mosquito. Entonces, si usted no los elimina, si usted le deja pozos de agua a los floreros, ¿qué usted va a tener? Criaderos de mosquitos en su casa. Usted va a tener el vector que transmite el dengue. Entonces, mira una cosa, Licho y amigos televidentes. Hay personas que son más susceptibles a las picaduras de los mosquitos que otros. Está bien estudiado que los pacientes o las personas con el tipo de sangre O son más susceptibles a tener picaduras de mosquitos. Correcto. Bueno, doctor, se nos está un poco frizando, pero también se nos está acabando el tiempo. Si usted puede darnos un mensaje final sobre este importante tema, pues está a su disposición para que nos dé eso. Manuel, ¿se puede? Se frizó. Qué pena. Bueno, parece que la internet de... O sea, doctor, estábamos diciendo Entonces que... habíamos dicho que las personas del tipo O son más susceptibles de presentar picaduras del mosquito. O sea que también los mosquitos, hay ciertos olores de las personas que atraen mucho más a los mosquitos que otras personas. Inclusive, algo bastante importante que estuvimos revisando es que si usted tiene dengue, el mosquito va a ir más directamente a la persona que tiene dengue y lo va a picar y va a succionar ese parásito, o sea, ese virus que usted tiene porque usted tiene dengue. O sea, lo pica más fácil a usted con dengue que a la persona que no tenga dengue. Y entonces el mosquito se va a alimentar de ese dengue y se lo va a transmitir a otras personas. O sea, que es Correcto. importante por eso siempre, siempre, siempre tratar de protegerse del mosquito. Eso es lo más importante. Doctor, pues muchas gracias por esta exhortación, esta orientación que usted nos da cada lunes, sobre todo en casos puntuales como este, el mosquito, en sus diferentes variedades que transmiten diferentes enfermedades, pero que provocan, según usted, millones de muertes al año en todo el mundo. Así que muchas gracias, doctor. Bueno, nos vemos y vamos a una pausa ya con otro tema. Gracias por estar con nosotros ahí en espera de otros temas como esto que le vamos a presentar. Miren, este tema me llena mucho de preocupación porque lo noto que está tomando espacio, tomando mucho tiempo y ya está llegando a la afectación de vidas, afectación de familias y ya se rumora que a veces ha tenido que le ha cobrado vida en esa parte. Se trata de unos conflictos que se arman por las tierras de la línea noroeste, del norte, sobre todo de Puerto Plata. Ya he visto muchos eventos bélicos, violentos, contra familias que dicen tener propiedad de parcelas y otros que argumentan que se la han arrebatado, que alguien se las ha ocupado, que alguien con la fuerza política, con la fuerza del Estado, económica y sobre todo con profesionales que sirven para eso. Como ya inclusive hay hasta legisladores involucrados en ese tema, es importante que yo exprese aquí mi preocupación, no porque vaya a resolverse, sino porque yo creo que ya el gobierno, que el Estado Dominicano, debe profundizar qué está pasando ahí, porque parece que no es un solo caso.
Esta semana hubo una familia que salió brutalmente agredida por militares que de una manera violatoria a todo lo que es el derecho humano, los derechos civiles, pues evidentemente que le violentó y casi le quita la vida a parte de una familia. Yo quiero colocar ahí el testimonio de una miembro de esa familia, de la que salió agredida, por el que ya hay, parece, detenido un coronel. Parece que hay detenido un coronel que está como enlace con la justicia a través de el abogado del Estado, la jurisdicción inmobiliaria, pero es un coronel de la policía y creo que hay más de uno envuelto. Después de esta joven voy a tener al abogado Amadeo Peralta, que es un hombre que se ha mantenido en atención de ese caso en Puerto Plata. Vamos a ver, Manuel, a poner la joven que está manifestando el dolor por la agresión de la que fue víctima. Buenas tardes, mi nombre es Rosa La Sala, yo soy licenciada en educación. Yo no acostumbro a hacer este tipo de videos, pero me siento muy desesperada y desconcertada. Yo estoy en este momento en la supervisoría de Pueblo Nuevo. Mi hermana está en una litis judicial de una tierra, la Ensenada, y la litis todavía está en proceso. Ayer fueron policía de la DNCD y policía de la DICRIN con un abogado de oficio sin nombre, porque no dio nombre, y hicieron el desalojo. Cuando ella se acercó a él, diciéndole que por qué le hace un desalojo si no le han notificado, el policía de apellido Castro, y el otro no recuerdo el nombre, la agredió con un palo. A lo que la persona que estaba ahí con ella se dio a defenderla y ella también a defenderse. Y le hicieron, a mi hermana la montaron en un carro y le cayeron a golpe, la partieron, la ahorcaron, la maltrataron y no le han hecho absolutamente nada. Anduvieron todo Santiago con ellos y cometieron una injusticia. ¿Usted sabe por qué? Están violando la ley desde el principio, porque Puerto Plata no es su jurisdicción y ellos fueron desde Santiago a Puerto Plata sin identificarse y sin una orden de desalojo. Anduvieron todo Santiago con ella, agolpeándola todo el camino, que me dice mi hermana que con un palo venían dándole por las costillas. La trajeron aquí a la Fiscalía de Santiago, donde la fiscal le dijo a los policías que lo trajeron que la tenían que mandar a Puerto Plata porque esta no era su jurisdicción y que la llevaran a coser porque eso se le iba a infectar y por eso la llevaron a coser. Ayer eran las 8 de la noche y nosotros teníamos el corazón en la boca porque no sabíamos de mi hermana. Y hoy estoy aquí en Pueblo Nuevo. Miren, estoy aquí con mi papá y con mi mamá, esos son los policías. Le estoy diciendo que no iba a ser legal para tenerla aquí detenida y nadie aparece, nadie dice nada. Y donde quiera que voy lo que dicen es que ellos no tienen que ver con eso. Entonces, ¿quién tiene que ver? Donde nosotros lo que estábamos esperando era que mi hermana nos llamaran ayer con la noticia de que la mataron, porque nadie dice nada y con todo esos golpes que le dieron. No nos dejan verla, no nos dejan pasarle nada, no nos dejan ni siquiera tomarle una foto. La tienen como que si estuviera secuestrada y cuando vamos y le decimos ¿qué entrada le dieron aquí? No tienen cómo justificar la entrada porque no hay ninguna entrada. ¿Qué vamos a hacer? Si mi hermana aparece muerta mañana, yo responsabilizo a los policías de Pueblo Nuevo, a los policías que la trajeron, al policía Castro y a todos los que saben de este caso y nadie ha hecho nada. Hago este video porque ya yo estoy desesperada y no tengo respuesta. Aquí los policías han intentado ayudarme, pero eso no son cosas de ellos porque ni siquiera ellos saben lo que está pasando. Ellos simplemente vinieron y la depositaron aquí. Yo necesito que por favor se hagan eco de esta situación y me ayuden porque realmente ya yo no sé qué hacer. Escuchamos a esa joven en ese grito desesperado, ese momento difícil. Me nació la idea de llamar al doctor Amadeo Peralta, un amigo que conozco desde hace tanto tiempo y que está bregando mucho con estos casos, para que él me ilustre sobre qué es lo que está pasando e ilustre a la comunidad que nos escucha sobre eso. Buenos días, doctor Amadeo Peralta.
Sí, buen día. El tema de Punta Rusia y el tema de la Ensenada es un tema bastante amplio. Ahí verdaderamente hay un caso pulpo, porque por cada rama que se apertura, todos son delitos que se han cometido allá para robarse unos terrenos. Y todo comienza con un fraude peor que el de Bahía de las Águilas, que se hizo en Punta Rusia para despojar a una familia que son los verdaderos dueños, unos alemanes, de los terrenos de Punta Rusia y la Ensenada en la parcela 10D. Falsificaron una resolución del Tribunal de Tierras. Han falsificado contratos. La propia Procuraduría le pidió al CODIA una investigación para designar 3 agrimensores, y esos agrimensores concluyeron su informe estableciendo que todos los títulos que se habían originado en Punta Rusia, todos provenían de un fraude documental y de falsificaciones de documentos, y el propio CODIA recomendaba el sometimiento a la justicia de todos los actores. Producto de eso, hay un agrimensor al cual se le conocieron 4 procesos disciplinarios en el CODIA, y por los 4 procesos fue condenado, declarado culpable y condenado, porque se determinó que los del INDE eran fraudulentos. A todo eso, la Procuraduría General de la República concluyó con la investigación del fraude, pero aún no la han publicado, estableciendo el modo de operar de esa banda a través de la jurisdicción inmobiliaria. Para eso, en eso hay varias personas involucradas, entre ellos un diputado de Santiago, pero también yo de manera responsable he denunciado la participación hasta de algunos miembros del Ministerio Público que se involucran en esos entramados, pero también he denunciado en la jefatura de la Policía Nacional la participación de varios policías que se dedican, como dicen el buen dominicano, por cuarto, ahí a hacer desalojos ilegales a Punta Rusia. Por ejemplo, ahora, doctor, ¿qué hace, dice esta joven que estaba la DNCD, qué hace ahí? El DICRIN, ¿qué hace ahí? Explíqueme. Al final de cuentas, lo que sucede es que todos esos delincuentes por cuarto, o sea, se meten y hacen de todo. Antes de hablarte de eso, yo te refresco el tema diciéndote, hace 15 días en Atomayor agarraron a 2 miembros de la policía que encabezaban una banda de atracadores vestidos de agentes de la DNCD. 3 días más tarde en La Vega agarraron una banda de atracadores vestidos también de agentes de la DNCD. Entonces, y aquí en Los Mameyes apresaron 3 que estaban asaltando. En los motores de la policía, exacto, y con el uniforme atracando. Sí. Entonces, cuando esa señora y yo también hemos venido denunciando la participación de miembros de la policía en todos esos actos delictivos, ahí está la muestra. Esas señoras fueron allá a hacerle un desalojo de una propiedad sin contar con ningún tipo de orden ni de autorización, y cuando la señora llegó a la casa, encontró que esos miembros de la policía le estaban desbaratando la casa sin ninguna orden. Así mismo, cuando sucede el incidente, pues, ahí se ve en la fílmica, a ella le partieron la frente, le dieron golpe en los ojos, la estaban ahorcando, golpe en el estómago, en la espalda, o sea, masacrada. Entonces, ¿qué sucede? A ella se le identificaron como miembro del DICRIN, allá en Punta Rusia, el DICRIN de Santiago. Ella de una vez dice, el DICRIN de Santiago, o sea, y se queda como en duda, pero ya la someten a la obediencia entre varios hombres, ahí están los golpes, la esposan con la mano atrás, y cuando van pasando también por un puesto interagencial del ejército que hay en Estero Hondo, ella misma comenta, los guardias mandaron a parar el vehículo, una jipeta gris, y esos miembros se le identificaron, somos de la DNCD y del DICRIN.
y estábamos en un allanamiento. ¿Y lo dejaron pasar? Por droga. Entonces, imagínate, la policía uniformado, se le identifican en un retén del ejército, somos del DICRIN y de la DNCD. ¿Qué va a pasar ahí? Nada, lo dejan pasar. Nada. Doctor, tengo entendido que hay un coronel y varios oficiales detenidos por esa acción. ¿Usted Sí, conoce de el eso? tema del coronel es una confusión. Son capitanes y un sargento. Entonces, ¿qué sucede con eso? ¿Qué quiere decir que el tema del coronel es una confusión? No, o sea, el mencionar la palabra un coronel es una confusión del medio de prensa que hizo la nota. Se tratan de dos capitanes y un sargento. Entonces, ¿qué pasa? Punta Rusia es una jurisdicción de Puerto Plata. Si hay algún detenido, tienen que presentarlo al destacamento de Villa Isabela, que es el que le corresponde, y en su efecto la comandancia de Puerto Plata, pero no te puedes llevar a una persona para Santiago. Ya eso es secuestro. Aparte de un arresto ¿Es ilegal, un secuestro? Eso era un secuestro. Entonces la llevan a un destacamentico el martes en la tarde, al otro día era día de fiesta, y allá las instrucciones que le dan a la gente de la DNCD, esa persona no la puede ver nadie puede venir aquí. Seguro. La persona bañada en sangre, rajado por todos lados. Ahí cometen esos policías el error de recibir a esa mujer con la ropa llena de sangre. Sí, en el cuartelito. Y los familiares dando tumbo en Puerto Plata, en Santiago, a ver qué es lo que ha pasado, pero no le dicen porque son miembros de la misma banda. Entonces, ¿qué pasa? Esa señora, el problema en sí de esa señora, porque ahí hay eso mucho acto delictivo, esa señora estaba casada con un alemán, casada no, vivía en unión libre con un alemán, adquirieron esa propiedad. El alemán ni siquiera tenía hijos ni nada, y por consiguiente esa señora tiene una litis por el hecho que la ley le corresponde. Entonces, ¿qué sucede? El alemán tiene un hijastro que no es su hijo biológico, sino un hijo, como dice, que él más o menos lo crió. Exacto. Y falsificaron esa parte. Doctor, el título. Doctor, sí. El tiempo se nos ha terminado. Lástima que sea. Yo lo que quiero invitarle a usted a que podamos dilucidar en el programa durante más tiempo este caso y que usted nos edifique con el conocimiento que usted tiene de lo que es la zona, la importancia turística de la zona, el valor económico y social que tiene esa zona. ¿Por qué esa zona está llena de conflictos? Porque no es solo de esa familia, sino muchas. ¿Usted está dispuesto, doctor? Sí, más adelante, y también si ustedes pueden invitar a esa señora, a esa familia, ella también le va a dar detalles. Ojalá la podemos invitar, vamos a ver si la canalizamos, e inclusive hacemos el programa aquí mismo con usted. Pues gracias, doctor, porque el tiempo se nos venció, ya nos robamos 2 minutos, que no era posible, somos delincuentes nosotros también. Feliz día. Gracias, doctor Amadeo Peralta, por esta gran ayuda, este apoyo hacia nosotros. Señores, se nos terminó el tiempo. Mañana queremos invitarles para que estén de nuevo en el desarrollo de otro programa. Y este tema lo vamos a seguir dilucidando. Hasta mañana, si Dios quiere.